Saludos amigos y hermanos, gracias por estar en este momento junto a nosotros para compartir en este su programa Más cerca estoy. Hoy, como cada día, estaremos abordando la palabra de Dios con una temática interesante. Hoy el tema que hemos de estudiar es ¿por qué endureció Jehová el corazón a Faraón? ¿O cómo endureció Dios el corazón a Faraón? Eso lo vamos a ver a la luz de la Biblia. Es un tema muy importante, ha despertado mucha intriga, muchos debates y queremos ver realmente qué es lo que dice la Biblia con relación a esta declaración y a ese acontecimiento histórico innegable como fue el momento cuando Faraón resistió al Señor, en el momento cuando Dios decide libertar a su pueblo desde Egipto. Así que estaremos estudiando esa temática en breve. Les invito a orar en estos momentos. Padre bueno que estás en los cielos, en esta hora nos presentamos ante ti, uniendo nuestras voluntades, clamando por misericordia, clamando de manera específica por aquellas personas que están enfermos, aquellas personas que están en cuidados intensivos, algunos están sometidos a cirugías muy delicadas, otros están en condición muy deteriorada, producto de alguna condición orgánica. Queremos, Señor, que tú puedas actuar en su salud de acuerdo a tu voluntad, puedas obrar, puedas dar una pronta y total recuperación de acuerdo a tu voluntad. También te rogamos, Señor, por aquellos que están sin empleo o bajo esta situación de crisis global, que tú puedas, Señor, abrir puerta delante de ellos y que tú puedas, como siempre, poner tus ojos en los fieles de la tierra. Te ruego, Señor, que también escuche las oraciones por proyectos familiares, proyectos personales. Te damos gracias por aquellas oraciones que ya has respondido en los días pasados y también en la forma maravillosa como ya has comenzado a orar en las peticiones que te estamos presentando, Señor. Sigue aumentando la fe de cada uno de tus siervos y siervas que claman a ti constantemente y permite, Señor, que puedan ver tu brazo poderoso obrando en su favor y en favor de los amigos y amigas por quienes interceden en oración. Gracias, Señor, por escucharnos. Te rogamos que también nos guíes, nos dirijas en el estudio de esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como siempre, queremos recordarle cuál es el tema que estaremos tratando hoy. Cómo endureció Dios el corazón a Faraón. Cómo Jehová endureció el corazón a Faraón. Esta es la pregunta, el interrogante que queremos responder en el estudio que vamos a realizar. De inmediato le invito a buscar en su Biblia Éxodo en el capítulo 7. Éxodo, donde habla acerca de ese episodio cuando el Señor llama a Moisés y lo comisiona para ir a buscar a su pueblo. Pero claro, Faraón era el rey, el monarca en Egipto, así que de alguna manera entendería él que debían contar con su permiso para dejarlos ir. Pero esto le dice el Señor desde un principio. Y miren lo interesante, Éxodo capítulo 7 en el versículo 3, el Señor le dice a Moisés, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. En un momento, en medio del estudio, vamos a entender por qué el Señor no le dice a Moisés, ve que ya yo endurecí el corazón de Faraón, sino porque dice, yo endureceré. ¿Y en qué momento específico ocurre? Eso es parte de la clave interesante de esta descripción. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes señales, con grandes juicios. Así le dice el Señor. Muchas veces las personas, al llegar a este tipo de pasaje en la Escritura y querer encontrar una respuesta, formularse varias preguntas, a querer entender lo que está diciendo el pasaje con relación al papel de Dios en todo esto, el papel de Faraón, dónde queda el libre albedrío, si realmente Dios condicionó entonces el corazón de Faraón, por qué responsabiliza entonces de las decisiones que toma. Al hacerse cada una de estas preguntas, con frecuencia los estudiosos que llegan a este punto de la palabra pasan por alto que de hecho no es la única vez que dice eso la Biblia.
no es solamente de Faraón, no solo de ese monarca. Mire allí mismo en el Pentateuco escrito por Moisés, en Deuteronomio capítulo 2 versículo 30, lo que dice. Antes de entrar al estudio propiamente dicho, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 2 versículo 30. Dice, pero Sehón, rey de Hesbón, otro monarca, pero Sehón, rey de Hesbón, no quiso dejarnos pasar por su tierra, porque el Señor tu Dios endureció su espíritu y lo hizo obstinado su corazón a fin de entregarlo en tus manos, como lo está hasta el día de hoy. Noten, repito, eso está en Deuteronomio capítulo 2, versículo 30, donde está indicando que con Sehón, rey de Hesbón, que estaba también en el trayecto luego de la liberación de Egipto y camino a Canaán, cuando él no quiso dejarlos pasar por la tierra, dice entonces que el Señor había endurecido el espíritu y había hecho también obstinado el corazón de este monarca, de este rey. Y entonces, para la mayoría de la gente, cuando abordan pasajes como estos en la Biblia, declaraciones tajantes como la que presenta la descripción aquí, le es difícil entender por qué Dios endurece el corazón a Faraón, como dice la descripción, porque esto pareciera indicar que la libertad individual de alguna manera es invadida por el Señor, es coartada o por lo menos suspendida durante un tiempo en que la persona no podría decidir por sí mismo, sino bajo el efecto del endurecimiento que ha provocado el Señor, según lo que presenta aquí la Escritura. Pregunta, ¿dónde está el papel de las decisiones humanas, de las acciones que cada uno elige y que debe elegir por sí mismo? Lo que llevaría también a preguntar cuál es el papel y la responsabilidad del ser humano ante sus actos. Y entonces, si Dios endureció el corazón de Faraón, ¿fue acaso el monarca responsable de sus actos y como tal entonces responsable para recibir algún tipo de juicio? Primero debemos clarificar un significado. En primer término, en algunos idiomas, cuando usamos la frase endurecer el corazón, no tiene que ver tanto con las emociones, sino que tiene que ver más propiamente con la razón. Básicamente, nos referimos por lo general nosotros, cuando hablamos de un corazón endurecido, nos estamos refiriendo a actitudes que tienen que ver con la parte emocional. Sin embargo, en estos casos donde vemos que la persona se torna insensible, que se torna duro de cerviz, como dice la Biblia con frecuencia, pasamos por alto que el ser humano, su voluntad, su capacidad de tomar decisiones no es la afectada en estos casos, sino que está indicando mayormente aspectos que tienen que ver en lo emocional. En la Biblia, cuando se habla del corazón, sabemos muy bien que está hablando acerca del pensamiento emocional, cuando habla acerca del corazón, de la toma de decisiones. Por lo tanto, endurecer el corazón en este pasaje particular significa que la persona no está usando de manera apropiada sus capacidades racionales. No le está usando de manera adecuada. En otras palabras, aun cuando se confirma la evidencia o los hechos, la persona persiste en contra de eso que le está indicando su visión, su mente en ese momento, no actúa de manera consciente prácticamente ante el peso de la evidencia, y a eso se está refiriendo cuando está hablando acerca de endurecer el corazón. En segundo lugar, la frase endurecer el corazón se usa unas 20 veces. No es una ni dos, 20 veces en el relato del Éxodo, con relación a lo que ocurre ahí con Faraón específicamente. Y entonces note, de esas 20 veces, la mitad de las ocasiones es Dios quien dice que endurece, la mitad. Y la otra mitad, entonces la Biblia dice que es de manera explícita el Faraón que se endurece. Esto es pasado por alto muchas veces cuando se estudia el pasaje. Repito ese dato. 20 veces se habla de endurecer el corazón en este relato del Éxodo, en este específicamente. 20 veces. La mitad de las ocasiones dice que Dios endurece, le carga la responsabilidad. La otra mitad, del otro 50%, entonces se refiere al faraón que endureció su corazón. Para entender entonces el uso de la frase, debemos recordar el propósito que tenían las plagas con las que Dios decidió visitar a Egipto. El propósito de esas plagas era demostrarle a Faraón
que Dios era bondadoso y misericordioso. Era el propósito de las plagas. ¿Cómo así? Porque muy bien pudo Dios llegar y destruir a Egipto, sacar a su pueblo, derrotarlo como derrotaba a otro pueblo, hacer caer las plagas una tras otra y destruirlo y que el pueblo saliera tranquilamente. Pero el hecho de que Dios, número uno, le anunciara su propósito, le diera la oportunidad de tomar una decisión, como vamos a ver, a él y a sus cortesanos. Además, la enviara de manera gradual, desde aquellas que en algún momento podían duplicar los hechiceros de Faraón, hasta aquellas que no tenían ningún control o poder sobre ellas, y cada una de ellas le estaba dando oportunidades sucesivas, hasta el momento que finalmente Dios toma una decisión más radical. Así que todo esto de las plagas indica que el motivo de Dios enviarlas a Egipto en la forma como lo hizo, habiéndolas anunciado vez tras vez, era darle a entender que no era un Dios intolerante, que no era un Dios que quería que le sirvieran de forma arbitraria, que no era un Dios que se imponía, sino que visitaba y se daba a conocer, porque eso hace el Señor, se da a conocer en una forma interesante. Pero esta es apenas la punta del iceberg que estamos mirando. Al decir esto, hay un contenido muy amplio dentro de esta descripción y lo que tiene que ver con esto de endurecer el corazón a Faraón, que estaremos mirando. El conflicto, debemos recordar, que se libra entre el Faraón y el Señor, entre los dioses de Egipto y el verdadero Dios, Jehová. Pero cuando llegue el anuncio de que Jehová quiere que deje ir a su pueblo, cuando le llegue ese anuncio a Faraón, ¿cuál fue la reacción de Faraón? Mire lo que dice en su Biblia, en Éxodo capítulo 5, versículo 2. Éxodo 5, 2. Mire la reacción de Faraón y la pregunta que hace. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Qué mérito tiene para que yo le preste atención a lo que está diciendo? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. O sea, él estaba con una decisión hecha, una decisión tomada. Aquí vemos al faraón de alguna manera que está diciendo, yo no lo conozco, pero no lo voy a dejar ir como quiera, aunque lo conozca. Y Dios se le iba a dar a conocer definitivamente mediante los juicios y mediante esta visita que le hace por medio de Moisés y también de Faraón. En consecuencia, Dios, ante esta negativa inicial de Faraón, decide llevar a cabo señales milagrosas, tratando de apelar, tratando de buscar algo en él que reaccionara por todo esto, y por las cuales estas señales, decía el Señor en Éxodo 7:5 y también en Éxodo 17:8 y 10, le dice, por medio de estas señales los egipcios y el faraón sabrán que yo soy Jehová. No me conocen, pues me van a conocer, pero es por medio de estas señales. Debemos recordar que ellos adoraban, eran politeístas, adoraban una gama de dioses enorme, tenían esa confusión mental, y para Dios darse a conocer tenía que hacerlo de manera gráfica, en la práctica, de manera tangible, para ellos decir, bueno, este no es un Dios que está colocado en un lugar. No estamos hablando de ninguna manera de una estatua, de un ícono que está colocado en algún lugar al que vamos a servirle. Aquí estamos mirando a un Dios que está vivo. No tenemos una imagen de él, no tenemos una estatua, un ícono, una pirámide donde él está enterrado, pero es un Dios que está vivo y está actuando. Esa era la voluntad de Dios, era la intención, según lo que vemos en Éxodo 7 y Éxodo capítulo 17. Entonces el faraón, nos dice la palabra, que rechaza esa evidencia abrumadora que Dios le da con todos los milagros que comienzan a ocurrir desde la primera visita de Moisés ante él. Y allí entonces dice la palabra que Faraón endureció su corazón. Esto es lo primero que dice, que Faraón endureció su corazón. Así que de manera obstinada, él está negando a Jehová el Señor, y en esa actitud que él manifiesta, entonces decide rechazar la invitación que le hacen de que deje ir al pueblo de Israel. ¿Qué papel juega Dios en todo esto? ¿Qué papel? En Éxodo capítulo 7, versículo 3 y Éxodo 4, 21 vamos a ver algo interesante. Cuando Dios le habla a Moisés, le revela diciendo, yo endureceré el corazón a Faraón. Dios le revela esto, como vimos también en la otra cita. Pero ¿cuál es el papel de Dios? Bueno, la secuencia de los eventos
que es importante notarla para entender lo que ocurre. La secuencia de los eventos en la narrativa explica lo que Dios quería decir con esto de yo voy a endurecer el corazón, porque lo habla de esa forma, de manera progresiva. En primer lugar, en esta narrativa de las plagas se expresa claramente que Faraón endureció su corazón. Lo dice así, Faraón endureció su corazón. En el capítulo 7, versículo 13 dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Note que no dice como Jehová lo había predeterminado, como Jehová lo había predestinado, como Jehová lo había obligado, que así fuera. No, como Jehová lo había dicho. O sea, la palabra de Jehová se estaba cumpliendo. Lo que Dios vio que iba a ocurrir realmente era cierto. Claro, esa no es toda la explicación, pero estamos iniciando, mirando de eventos particulares, de ver el marco completo para irnos a lo específico en este sentido. Así que note que dice que Faraón endureció su corazón, no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y entonces en el versículo 22 de ese capítulo 7 también leemos lo siguiente. Dice, y los hechiceros de Faraón, estos juegan un papel muy importante en el endurecimiento del corazón de Faraón. Ellos funcionan, lo que hacen los hechiceros de Faraón, funciona como un agravante en toda la situación. Note lo que dice en el versículo 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció, porque como vieron que sus hechiceros reprodujeron el evento, lo hicieron mediante un acto paranormal. Fue un hecho sobrenatural. El enemigo los estaba usando en ese momento. El enemigo, con el poder que tiene de crear una ilusión, de crear una situación allí ante los que estaban reunidos, le hizo creer incluso que las varas de ellos también se convirtieron en serpientes, cosa que solo fue una ilusión óptica, no ocurrió en la realidad. Todo el que estaba en el ambiente sufrió el efecto del hipnotismo de ver lo que estaba allí haciendo los hechiceros, pero realmente no estaba ocurriendo. En realidad, el diablo no tiene poder para dar vida a un objeto inanimado, y por eso Dios hace que la serpiente, en la que sí se había convertido la vara de Moisés, porque Dios sí tiene poder para dar vida, se comiera entonces a las varas de ellos. Porque lo de ellos era solo una ilusión lo que estaba ocurriendo, pero Faraón estaba bajo el efecto también de ese hechizo mediante el cual ellos estaban tratando de reproducir el milagro que estaba haciendo aquí Moisés. Esto debe llamarnos a la atención antes de continuar con el estudio, para saber que en estos días de la historia que nos ha tocado vivir, y a medida que nos acerquemos a la venida de Cristo, veremos muchos milagros que serán innegables. Pero ¿cómo le llama la Biblia? Milagros mentirosos. Mentirosos porque la fuente del poder con que se está realizando no viene de arriba. Y muchas veces será una ilusión lo que están provocando, para que la persona vea, con sus sentidos perciba que está ocurriendo lo que ellos están diciendo. Lo mismo que hicieron los hechiceros de Faraón, y eso funcionó como un catalizador para aumentar entonces la resistencia de Faraón, porque ellos no, esos son dos brujos más, igual que los míos, son dos hechiceros más, porque ellos hicieron lo mismo. Noten a qué punto llega esto de influir en la decisión que estaba tomando Faraón, que fue de manera progresiva. Es algo que tenemos que percibirlo en el relato. En el capítulo 8, capítulo siguiente del Éxodo, capítulo 8, en el versículo 15, también nos dice lo siguiente con relación a Faraón. Pero viendo Faraón, está hablando de un punto de partida. Si yo digo, bueno, viendo lo que ocurrió, está diciendo, en virtud de eso, yo voy a hacer lo otro. Entonces dice, está hablando de la causa, correcto, el causal. Entonces, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, que se calmó todo por un momento, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Viendo que le habían dado tranquilidad por un momento. ¿Sabe que hay personas que bajo esta situación creada por la pandemia del COVID-19 se ha sensibilizado, o sea, se ha hecho cuestionamientos en su vida, en su preparación espiritual, ha buscado de las cosas de Dios? Hay gente, algunos que ya conocían, se han reconsagrado, algunos los que han tomado la parte positiva de todo esto, y hay quienes creen que algunos reaccionarán como Faraón, que una vez se calme todo esto y cesen las víctimas, cese el contagio,
y todo esto haya pasado, pues van a hacer lo mismo que Faraón. Se van a olvidar de la reflexión, se van a olvidar de la entrega, de la sensibilidad que tuvieron y van a volver otra vez a endurecerse. Quiere el Señor que eso no ocurra con ninguno de nosotros, amigos y hermanos, pero es lo que se anticipa que va a ocurrir con muchos cuando haya cesado todo esto. Así que mire lo que ocurrió con Faraón. Al ver que todo estaba calmado, entonces se endureció. Nos está diciendo que fue un asunto progresivo, que había actitudes donde él de repente se ablandaba, de repente se endurecía, situaciones que era normal que ocurrieran. Y entonces dice en el versículo 19 del mismo capítulo 8, dice lo siguiente: entonces los hechiceros dijeron a Faraón, atención, porque aquí los hechiceros se rinden. Y ahora ya no podían crear ni siquiera la ilusión óptica. No podían de ninguna manera hacer una reproducción con encantamientos de lo que estaba haciendo Moisés. Ahora se rindieron y hasta ellos le cayeron las plagas en ese nivel. Y dice en el versículo 19 del capítulo 8 del Éxodo: entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Reconocieron, dijeron, espérate, esto no es hechizo, esto no está ocurriendo por encantamiento, esto no está ocurriendo por una fórmula mágica. No, es el dedo de Dios realmente. Dedo de Dios es este que está actuando. Pero, mire este pero aquí, pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. O sea, Faraón ahora no quiso ni escucharlo a ellos. Y noten que ellos ahora sí, ellos flojaron. Ese endurecimiento que aparentemente tenían haciendo sus actos de magia, sabiendo que era bajo ese efecto, ellos ahora se rindieron definitivamente, dijeron, es un poder con el que no podemos. Y ellos se rinden, Faraón se endurece, no los escucha, como Jehová había dicho. No, note que en el texto no está allí diciendo, declarando, enfatizando, como Jehová dijo que lo iba a endurecer, como Jehová había decretado, como Jehová, no, simplemente como Jehová había dicho, lo había anticipado que esto iba a ocurrir. Esto va a dar un vuelco en breve, así que no llegue a ninguna conclusión todavía en lo que estamos mirando, porque Jesús no solo nos mandó a leer la Biblia, nos dijo escudriñad las Escrituras. Así que veamos lo que dice en el mismo capítulo 8, pero ahora veamos el versículo 32 del libro del Éxodo. Éxodo 8:32 dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Note otra vez, una nueva oportunidad que Dios le dio. En el capítulo siguiente, capítulo 9, versículo 7, capítulo 9, versículo 7, eso dice: entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ninguno. Cuando vino aquella plaga que afectó a los animales, el ganado de los egipcios, Faraón quiso saber, note que había momentos que él se ablandaba, espérate, porque envió a ver si allá en Gosén, donde vivían los israelitas, si allí había caído la plaga. Y él envió entonces a saber, y efectivamente el ganado de los israelitas no había muerto. Pero el corazón de Faraón se endureció. Mire que aunque él dice, déjame ver qué pasó allá, pero aún así, entonces le está atribuyendo totalmente la responsabilidad a una decisión consciente que él toma, a pesar del mismo enviar a buscar evidencia. Es él que está enviando a buscar evidencia por sí solo y no dejó ir al pueblo. Capítulo 9, versículo 34. Mire lo que también nos dice. 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, recuerde aquella plaga en que cayó granizo, la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Pero ¿acaso es solo el Faraón que cuando se ve libre de un quebranto, de una situación que le hizo aferrarse a Dios, que le hizo buscar de Dios, es solo Faraón que se endurece cuando pasan esas cosas? No. ¿Cuántos seres humanos ahora mismo no están así sensibilizados? Y algunos ya comenzaron a endurecerse otra vez. No ha desaparecido todavía el efecto de esta pandemia, pero ya como se ha bajado la guardia en algunas medidas restrictivas, como en algunos lugares ya la cuarentena de alguna manera ha sido levantada, en algunos lugares en escala, pues la gente se ha endurecido y dice, ya pasó todo. Ya ni ven noticias, ya dijeron, no, ya nada de eso, ya desapareció.
porque y asimismo se han olvidado las reflexiones y hasta de las promesas que hicieron a Dios. Hay personas que han hecho votos al Señor: Señor, cuando todo esto pase, yo me voy a consagrar más que nunca, y desde ya están buscando: Señor, solo estoy esperando que pase todo esto para bautizarme. Hay gente que ha tenido reflexiones serias. Pero así que el caso de Faraón no es un caso extraterrestre. No es un caso fuera de lo común, fuera de este mundo. Es algo que constantemente ocurre en la mente de las personas, que algunos, cuando se ven en condiciones, tocando fondo, hacen promesas al Señor, se consagran, se sensibilizan, no solo con Dios, hasta con el prójimo. Usted lo ve que cambian, comienzan a ayudar de repente a otros. Pero cuando todo ha pasado, se le olvida y a veces se tornan peor que antes, se endurecen aún antes. Así que el caso de Faraón lo estamos leyendo, está en el foco, en la mira, pero no es un caso aislado de lo que ocurre normalmente en el mundo y entre las personas. Así que dice también el versículo 35 de este capítulo 9 del Éxodo, dice lo siguiente: y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés, como Jehová lo había dicho, lo había profetizado. Vaya ahora al capítulo 13, vayamos al capítulo 13 del libro del Éxodo, Éxodo capítulo 13, y vamos a ver lo que nos dice en el versículo 15. Dice: y endureciéndose Faraón, notó cómo está el verbo, está en gerundio. Es una acción de un presente progresivo, una acción que se está realizando. Dios no lo había endurecido a él. Él se estaba endureciendo con cada decisión que tomaba, con cada elección que hacía. ¿Ve? Él dice: endureciéndose Faraón. Él está atribuyendo a él y estaba ocurriendo. Pero aunque usted lo esté mirando ahora más claro, todavía no llegue a ninguna conclusión. Así que dice: y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir. Están haciendo un recuento allí de lo que había ocurrido. Dice: Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa, dice, yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Desde ese momento habían tomado decisiones para el Señor que estaban cumpliendo. Esa obstinación de la que estamos hablando con relación a Faraón lo hace entonces responsable de sus actos en primer término. También encontramos, por otra parte, otro ángulo desde el que vamos a ver también esto de endurecer el corazón de Faraón, es el hecho de que el endurecimiento se incrementa, como hemos estado mirando de manera progresiva, hasta el punto que no solo Faraón, sino también sus siervos endurecen su corazón en oposición al Señor. Esos mismos que hace un momentito vimos, que se sensibilizaron y le dijeron: mira, es el dedo de Dios, esto no es cosa casual, esto no es como los embrujos, los hechizos, los encantamientos que hacemos, esto es diferente, es el poder de Dios, no te opongas a eso. Y él no quiso oírlo. Pero llega el momento que también los siervos de Faraón se endurecen. Mire lo que dice, lea conmigo en el capítulo 9 del Éxodo, versículo 34, también el 35. Éxodo 9, 34 y 35 dice: y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Ahora ya se contagió el asunto. Si como vieron que su rey estaba tan obstinado y ellos entonces tenían que estar del lado de él, se solidarizan con él, su corazón ahora se endurece. De igual manera, interesante, el verso 35 dice: el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho, no predestinado, predeterminado, lo había dicho por medio de Moisés. Y el hecho de que los hechiceros del Faraón, en una instancia, como vimos, pudieron duplicar de alguna manera lo que Moisés y Aarón estaban haciendo, esto le obstinó. Pero cuando ellos se rinden, él debió de alguna manera, esa es la responsabilidad, en ese que vemos el paréntesis de la responsabilidad que él tenía. Dice en el versículo 11 del capítulo 7 del Éxodo: entonces llamó también Faraón a sus sabios, a sus hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, pero la vara de Aarón, como habíamos dicho, devoró a las varas de ellos. ¿Usted escuchó lo que dijo la Biblia? La Biblia no dijo que devoró a la serpiente de ellos, devoró a la vara de ellos. ¿Nota?
Así que efectivamente fue una ilusión, como lo que ocurre en los circos, y hemos hablado de eso. Todo el que entra a un lugar así, o el que está contemplando un acto de magia, está bajo el efecto de lo que está ocurriendo allí, y visualmente va a ver lo que quieran que vea, lo que están haciendo el encantamiento, o lo que están experimentando como una magia, ya sea que le pongan como apellido negra o blanca. Independientemente del tipo de magia que digan que es, siempre el enemigo está detrás de todo eso. Y entonces dice el versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Por otra parte, otro ángulo, solo después de la quinta plaga, escuche, ahora vamos a volver a lo que habíamos dicho, de que de las 20 veces que dice que el corazón de Faraón se endurece, de las 20 veces, la mitad se la atribuye a Dios y la mitad al propio Faraón. Pero mire que después de la quinta plaga, justamente después de la mitad, es que el texto hace responsable a Dios del endurecimiento de Faraón y de su funcionario. Después de la mitad, eso no es casual. Eso no es casual que justamente a partir de allí significa que llegó un momento en que Faraón y sus siervos, por actuar de manera obstinada, negándose al peso de la evidencia y a los milagros que Dios les presentaba, hubo un momento que su corazón llegó al punto de no retorno. Y cuando un corazón llega a ese punto, hay algo que Dios hace. No solo que permite, que lo hace, lo dice la Biblia. Muchas veces la gente solo está acostumbrada a explorar lo que es la misericordia, la bondad, el amor de Dios, pasa por alto la justicia, la ira y dar el pago a cada uno y actuar en la forma como lo hace el Señor. Muchos pasan por alto eso. Así que es una gran luz lo que vemos en esta parte, donde solo después de la quinta plaga, después de la mitad, es que en la Biblia se le atribuye responsabilidad en la narración. No solo es la mitad a Dios y la mitad a Faraón que el relato está presentando cuando vemos la estadística y el recuento, sino que no es cualquier mitad, es la última mitad donde le atribuye responsabilidad a Dios, como usted puede constatarlo en su Biblia. Y eso nos dice entonces que en las primeras 5 plagas el Faraón endureció su corazón, en las primeras 5 plagas, y durante las últimas 5 Dios aparece como el responsable. Y ocasionalmente todavía sigue diciendo que Faraón, aún en los momentos cuando está hablando de Dios, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 15, ahí usted puede ver cómo recurre de nuevo a decir que es Faraón, en medio de la parte donde le corresponde la responsabilidad a Dios según el relato. Esto significa, obviamente, amigos y hermanos, que el principio realmente de este actuar de Dios responde a una decisión persistente que toma el ser humano, una elección consciente de endurecerse, de dar la espalda a Dios, y como lo vamos a ver también en palabras más claras en el Nuevo Testamento, por un punto y un nivel donde llega el ser humano. Así el constante rechazo de una persona, como lo fue el caso de Faraón ante la evidencia que Dios le presenta, resulta en un doble acontecimiento. Número 1, el endurecimiento de la persona, pero confirmada finalmente cuando Dios le endurece el corazón, producto de la decisión que él ha tomado y de que ya no da marcha atrás en esto que ha tomado. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, la acción divina que estamos mirando ahí en el relato bíblico fue una reacción, escuche, la acción de Dios, la acción divina, fue una reacción a la negativa previa, persistente del Faraón de dejarse persuadir. Dios quiso persuadirlo, y a partir de allí, del momento cuando ya él no quiso, y ya el cielo vio que era definitiva su decisión, que ya no tenía marcha atrás, entonces el Faraón fue incapaz de resistir su propia obstinación, quedó atrapado dentro de sus propios ardides, dentro de esa decisión negativa que había tomado. Por eso en Salmo 81, versículo 12, el salmista utiliza el mismo lenguaje diciendo lo siguiente. Mire lo que dice Salmo 81, versículo 12. Por eso, dice, por eso los entregué a la dureza de su corazón. ¿Qué significa por eso? Que hubo una razón, hubo un causal que provocó esto que vino ahora como consecuencia, que provocó el hecho de que Dios actuara en la forma como lo hizo. No de manera premeditada, sin darle libertad para elegir, como muchas veces quiere dibujarse y pintarse el cuadro.
Note lo que está diciendo el Salmo 81 en el versículo 12. Por eso, debido a esa negativa, por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran según sus propias intrigas. Y esto fue lo que ocurrió con Faraón, definitivamente. Y en Juan capítulo 12, el Señor Jesús, tomando una descripción del Antiguo Testamento, específicamente el libro de Isaías, en el capítulo 6, mire lo que dice el Señor Jesús y que relata Juan en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 38 al 40. Preste atención. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El Señor estaba anunciando, proclamando, profetizando por medio de Isaías, llamando al pueblo a un arrepentimiento, diciéndole lo que vendría. Y él dice, pero Señor, todo esto ha sido en vano. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Por esto, o sea, como no quisieron escuchar el anuncio de Dios, como no quisieron hacerle caso a la advertencia divina, por eso no podían creer. Pero ¿y por qué ahora en esta parte final? Porque también dijo Isaías que el Señor cegó los ojos de ellos. Llegó el momento de Dios, lo hizo ciego ahora, que no vieran la realidad. Cegó los ojos de ellos, endureció su corazón. Pero mire, como está diciendo, por eso, debido a que no habían creído en el anuncio, por eso endureció su corazón, cegó su vista, para que no vean con los ojos, no entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Eso está diciendo el Señor Jesús. ¿Cómo fue la cronología de los eventos? Hubo un rechazo a la advertencia, al anuncio, a la invitación de salvación, al llamado de Dios. Y por eso entonces Dios actuó en la forma como lo hizo. Sí, mire cómo lo describe ahora el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Este pasaje es clave. Capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, en los versículos 10 al 12. Mira lo que dice la palabra. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Está hablando ahora no de algo en el pasado. Y ahora esto nos toca a nosotros. Está hablando de algo que va a ocurrir en nuestros días. Y antes de que Cristo venga. Mira lo que va a ocurrir con gente que va a endurecer su corazón. ¿Y por qué la va a endurecer? ¿Y por qué entonces Dios va a venir igual que en Faraón? ¿Usted quiere endurecer? Pues yo le ayudo. Como eso fue lo que decidieron. Mire lo que ocurre. Dice así 2 Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Así vendrá el anticristo, el engañador, el hombre de pecado. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, hay una causa. No quisieron recibir la verdad. E incluso llegaron a un punto de no retorno por no aceptar la verdad. Entonces, por eso, noten las palabras, los enlaces que usa entre una frase y otra. Por eso Dios les envía un espíritu de error. Y ya hemos estudiado espíritu de error. Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, se endurecieron. Llegaron a un punto de no retorno por rechazar la verdad. Yo les voy a ayudar ahora donde ellos están. Ahí donde ellos están ahora se van a endurecer de verdad. Ahora van a llegar a un punto máximo en lo que han elegido. Dios en su bondad actúa de esa forma. El ser humano lo que decide, lo que elige, Dios lo respeta. Y aunque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, o como le dice Pablo a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero cuando alguien decide perderse y rechaza hasta llegar a un punto de no retorno, entonces allá Dios le envía un poder engañoso para que ya siga en esa ruta que Él ha elegido, para que se sienta bien en lo que Él eligió. Noten. Y entonces dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. ¿Por qué serán condenados? ¿Por qué vendrá ese espíritu de error sobre ellos? ¿Por qué se van a endurecer? Porque rechazaron la verdad. Eso significa, amigos y hermanos, algo muy importante. Tú no debes rechazar la verdad de Dios. Esa verdad que se presenta día tras día. Esa verdad con la que te encuentras al abrir la Biblia, al escuchar la palabra. No debes rechazar la verdad. Porque la misma verdad que hoy tiene poder para salvarte, mañana te condenará. Llegará un punto, si te endureces por rechazar y rechazar, no creas que tú rechazar la verdad, que dejar de practicar lo que hoy conoces que es lo correcto, no creas que en algún momento en el futuro tú tomarás una decisión por ti mismo diciendo, ahora sí. No ocurrirá así. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra.
en Jeremías capítulo 17, versículo 9. El corazón llega un momento que no da marcha atrás. El ser humano no se conoce bien a sí mismo en su naturaleza pecaminosa. Llega a hacer cosas que él mismo dice, ¿cómo llegué a eso? ¿Cómo lo hice? Porque así es el corazón humano. La única guía segura es la palabra divina. No rechaces la verdad. No estés postergando para un futuro que el diablo se puede encargar que nunca llegue. No llegues a ese punto y a ese nivel. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero a pesar de ello, a pesar de todo esto que estamos mirando, ¿por qué Dios como actuó ya al final? Por eso vemos que es al final que le atribuye de esta manera específica. Vemos cómo la Biblia se corresponde la enseñanza con esto, lo que vemos en los diferentes pasajes, en los diferentes libros de la Biblia. Pero a pesar de ello, con todo lo que ocurrió allí con Faraón, Dios cumplió su propósito final. Con todo y que Faraón se endureció, persistió, llegó el momento que Dios entonces, para ella es que quiere, lo terminó entonces de dirigir hacia allá y entonces ya no tenía más él elección que realizar porque ya había tomado una definitiva. A pesar de eso, Dios logró su propósito. Encontramos, por ejemplo, en Josué, mire lo que dice la Biblia en Josué capítulo 2, versículo 8, que algunas de las naciones que estaban en Canaán, al escuchar lo que ocurrió por el endurecimiento de Faraón y lo que Dios tuvo que hacer como resultado, esos pueblos temieron a Dios, cambiaron su actitud hacia Dios. Note que obró con misericordia para los que todavía tenían oportunidad, los que todavía sensibilizaban su corazón. Y entonces dice en Josué 2:8 que le está hablando aquí Rahab a los espías diciéndole, mira, antes, dice la palabra, antes que ellos se durmieran, ella, Rahab, subió al terrado y les dijo, le confesó, le abrió su corazón y les dijo, mire, sé que Jehová le ha dado esta tierra, eso es claro. No tienen que ocultarlo. Yo sé que Jehová le ha dado esta tierra a ustedes, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han desmayado a causa de vosotros, dice Rahab. ¿Por qué había ocurrido eso? Mire la razón. Porque hemos oído, que había llegado la noticia, y no existía el internet, la radio, la televisión, no existía nada de eso, pero le había llegado la noticia. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar para que ustedes pasaran en seco delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Og, rey de Sehón, y también al rey de Basán, a los cuales habéis destruido. Oyendo eso, dice ella, al llegar esa noticia aquí, ha desmayado nuestro corazón, no ha quedado más fuerza en ninguno de los hombres a causa de ustedes, porque Jehová, le dice ella, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Así ella confesó su creencia en el verdadero Dios y por eso fue salva, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso fue integrada al pueblo de Dios, por eso llegó a ser una de las personas que están en la línea de la descendencia de Cristo. Incluso Rahab, interesante, llegó a ser la bisabuela de David, del rey David, llegó a estar en esa descendencia. Qué interesante. Pero noten cómo esta conversión, ese temor de Jehová que llegó delante de ellos, fue el resultado de la acción que Dios tuvo que tomar, producto de Faraón endurecerse. Así que el propósito de Dios se cumple. Y cuando alguien rechaza la salvación, rechaza el peso de la evidencia, decide no seguir, aceptar ni practicar la verdad, a alguien, producto de lo que Dios le va a hacer a esa persona, a alguien le va a servir para el plan redentor de Dios. Porque el plan de Dios es salvar, aún en la forma como actúa sobre aquellos que rechazan definitivamente la verdad, que rechazan lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso, mis amigos y hermanos, debemos examinar nuestro corazón. Es la palabra que dice, examinaos a vosotros mismos, a ver si estáis en fe. Examinar nuestro corazón, ver si realmente hay verdades que hemos escuchado, que hemos estado aprendiendo y que todavía no estamos practicando. Examinar eso, ver si realmente estamos en un camino de endurecernos. Posiblemente tú digas, no me he endurecido, incluso asisto a la iglesia o a una iglesia, pero realmente estás practicando lo que estás conociendo en la Biblia, que es lo correcto, donde has descubierto que era un error creer algo, has cambiado de actitud, y aún sabiendo que estás en compañía de los que practican el error, vas a seguir allá, diciendo el Señor en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? A pesar de que el Señor llama a los hijos que todavía están ahí en esos cuerpos religiosos,
que representan Babilonia, diciéndole: salid de ella, pueblo mío, para no hacerlo cómplice ni que reciban las plagas. ¿Te quedarás allá finalmente? O sea, hay muchas formas de endurecer el corazón, que no es simplemente decir que no se cree en Dios, que no es simplemente diciéndolo de manera abierta como lo hacía Faraón. Se endurece el corazón cuando tú conoces lo correcto y no lo practicas, cuando sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, por temor al que dirán, por temor posiblemente a la congregación en la que has estado durante gran parte de tu vida, temor a lo que dirá la familia, temor a lo que dirán los amigos, temor a lo que dirán los compañeros de trabajo, temor a eso. Por eso seguir a Cristo tiene un costo. Y Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es que me da vergüenza, pero si te vas a negar a ti, olvídate de tu vergüenza, pues ya te estás negando a ti. Niégate a ti mismo, toma tu cruz. Es que será, toma esa cruz y sígueme. Es definitivamente bien claro cuando la Biblia habla de que hay un costo de seguir al Maestro, y que el mismo Cristo ha dicho que cuando alguien acepte el Evangelio y en la casa aún los familiares no lo han aceptado todavía, porque a través del que lo acepte el Señor promete: será salvo tú y tu casa. Es la promesa de Dios. Pero cuando todavía no han venido a la verdad, cuando el primero lo acepta, Jesús dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Así comienza la batalla, así se desata la guerra, pero la victoria está asegurada en Cristo. No temas lo que puede ocurrir. Busca primero el reino de Dios, entrega tu vida a Cristo. No persistas en negar la verdad o aún aceptándola teóricamente, no practicándola, porque estarías en el mismo terreno que estuvo el faraón, el mismo terreno. No basta con que hagas reflexiones serias a veces y digas: lo que ellos predican realmente es la verdad. Yo espero un día. Yo espero pronto hacerlo. Pronto viene Cristo, y antes de pronto es ahora. Por eso los llamados que hace el Espíritu Santo siempre dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Señor, con su Santo Espíritu, no quiere que llegues al plano donde llegó el faraón. No quiere que llegue a ese plano donde el Espíritu de Dios se convierte entonces en tu enemigo. El que estaba de tu parte, sensibilizando el corazón, despertando esa sensibilidad allí en tu interior, ahora se marcha, dejando tu corazón a expensa del ser humano con su corazón duro, de piedra, como dice la palabra. Por eso en Ezequiel 36:26 el Señor promete dar un nuevo corazón. Y dice: quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, un corazón que sea sensible. ¿Cómo es posible que nuestro paso por esta vida, que es tan breve, que cada instante puede ser el último, alguien esté postergando el momento de practicar la verdad que ya conoce? ¿Cómo es posible, cuando delante de Dios no tendría ninguna excusa que presentar? Porque el pecado está en aquel que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. El Señor te está llamando en esta hora, amigo y hermano, a tomar decisiones firmes. Conoces lo correcto, sabes lo que tienes que abandonar, sabes lo que tienes que hacer y adoptar, sabes lo que tienes que hacer en este instante. No estés en contra de lo que el Espíritu Santo te sensibiliza a hacer. Y cuando el Espíritu Santo te indica: es hora de ir a la iglesia, es hora de ir al templo, responde a lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Cuando el Espíritu Santo te está diciendo: eres capaz de arriesgarte a otra cosa, pero no a lo de Dios, escucha lo que el Espíritu te está diciendo. Cuando de alguna manera tienes un pecado oculto o alguna situación no resuelta allí, y cada vez que escuchas un mensaje que se dice algo como esto, dice: bueno, esto tengo que resolverlo. No sigas postergando, hoy es el día. ¿Cómo resuelves la situación que tienes pendiente? ¿Con una llamada? ¿Con una visita? ¿Hablándole la verdad a alguien? ¿Buscando la manera de resolver la situación? ¿Pidiendo un consejo? Te recordamos que para eso estamos, para ayudarte en cualquier decisión, pero sobre todo para decirte que el Espíritu Santo está allí disponible, y que si les pides orientación, si le pides discernimiento, Él directamente te puede mostrar cuál es el mejor camino. Claro, el Señor puede hablar a través de otra persona, tal vez de más experiencia, tal vez que pueda ver el marco completo, y mirándolo desde afuera, ya sin los sentimientos que tú posees, puede darte la luz en forma más fácil, la decisión que debes tomar, pero al final tú eres que decide. Ora al Señor, clama a Él,
que Él está dispuesto a defenderte, a darte fuerza para abandonar lo que no has abandonado, a darte fuerza para comenzar a practicar lo que no estás practicando, pero ya basta de endurecer el corazón a Dios en una forma tan sutil como diciendo: yo reconozco que eso es verdad, algún día lo voy a hacer, yo reconozco que ese es el pueblo de Dios, algún día voy a ir a Él. No es algún día, es ya. Y lo decimos por amor a tu salvación. Porque es posible que el llamado que Dios te está haciendo a través de esta presentación de Más Cerca Estoy, es posible que sea tu último llamado. Recibe al Señor, recibe la verdad que Él te ha enseñado y decide hoy comenzar a practicarla y tomar la decisión definitiva para que tu nombre se inscriba en el libro de la vida del Cordero. Que el Señor te bendiga, que su gracia esté sobre ti y también sobre los tuyos, y que no caigas en semejante ejemplo de endurecer tu corazón. Recuerda lo que ocurrió con Faraón. Dios anunció lo que iba a ocurrir. Dios lo anunció. Lo dijo, como repite varias veces la Biblia. Pero Faraón fue que tomó decisiones conscientes. Lo vemos hasta la mitad de los juicios que caen. Él se endurece. Y a partir de la mitad, después de la quinta plaga, vemos que el Señor entonces allí entra en el escenario. Esto es lo que has decidido y ya vemos cómo Dios actúa. Cuando la persona llega a un punto de no retorno, ya entonces una fuerza que viene definitivamente y le termina de llevar a donde la persona decidió ya hacerlo, porque ya no hay vuelta atrás. No es Dios que toma la decisión de ya no dar más chance, es el ser humano que llega a ese punto de no retorno, por entretenerse mucho en esta vida sin hacer lo que sabe que es lo correcto. Que Dios te ayude a sensibilizar tu corazón y a responder positivamente ante el llamado divino. Oremos al Señor. Dios eterno, gracias porque tu palabra es poderosa. Tu palabra nos muestra la verdad, no solo en tonos donde nos habla de la bondad y la misericordia, sino también donde se enfatiza la justicia y el carácter de un Dios que es amor, pero un Dios que no comulga con el pecado. Te damos gracias también por podernos presentar en esta hora con estos pedidos. Cada uno de estos nombres, las situaciones de salud, varias personas en situaciones donde han sido intervenidas quirúrgicamente, donde han pasado algún proceso de emergencia y urgencia, y queremos, Señor, que tú le des una recuperación pronta y definitiva de acuerdo a tu voluntad. También rogamos por la fe de todos los que piden, Señor, para que sea fortalecida y mediante esa fe puedan ver cumplirse en forma maravillosa tu palabra, no solo en el pedido que hoy presentamos para que se cumpla, Señor, de acuerdo al milagro que ocurre en su vida, sino en el resto también, Señor, de los suyos. Te presentamos las personas que tienen situaciones laborales, las personas que están agradeciendo por cumplir un año más, un aniversario más. Señor, sigue uniendo esas vidas y dándoles salud. Fortalece cada decisión. Y Señor, los que hoy han tomado decisiones serias en base a la reflexión que hemos visto, que nada ni nadie les haga mirar hacia atrás, que se acuerden de la mujer de Lot, no miren hacia atrás y que completen los pasos de entregarse a Cristo plenamente. Gracias por escucharnos, acompáñanos en el resto de este día y que tu bendición también alcance a cada amigo y cada hermano que se ha conectado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo.